Muy buenos días, tardes, noches, personas que siguen la red de En Educación. Hoy, de nueva cuenta, la mesa crítica se reúne y en esta ocasión tenemos a Alberto Barrera, el hombre del silogismo. Muy buen día a todos, compañeros. Un saludo a todos quienes escuchan este portal En Educación. Kevin Gibran, el hombre de las ideas y de la experiencia. Buenas tardes a todos, saludos, un gusto estar de nuevo por acá. Y el hombre de los comentarios certeros, Oscar Isaac Corral. Gracias, Jorge Iván. Saludos, Kevin, Alberto, seguidores. Ok, pues de nueva cuenta, hoy nos encontramos en nuestra quinta o sexta emisión de este programa de Mesa Crítica, y hoy traemos un tema que es de interés para todos los profesores, pero que también genera ciertas dudas e incertidumbres: la carga administrativa. Y creo que la primera interrogante con la que podemos abrir es ¿qué es? ¿Qué es la carga administrativa y qué se diferencia del trabajo normal del docente? Y lanzo la pregunta al aire: ¿quién quiere ser el primer caballero? Empiezo yo, si gustas, Jorge. Perfecto, Alberto. Muy bien, muy buen día, compañeros. Oscar, Isaac, Kevin y Chavarín. Pues es un gusto de nueva cuenta estar en esta mesa de análisis. Bueno, yo considero que la carga administrativa es un tema bastante interesante. Yo creo que es un tema común que regularmente escuchamos en los docentes. Pues es algo que va más allá de los aprendizajes que revisa el docente en el aula, ¿no? Y que tiene que ver con los temas de planeación, de estadística, de evaluación, y que no necesariamente impactan en, como decía, los aprendizajes que pueden tener los niños o en los contenidos que tiene que revisar un docente en el aula. Trataría yo de ser breve en ese sentido, y para mí, desde mi experiencia y mi punto de vista, considero que esa es la carga administrativa de la cual hay ocasiones que los docentes, los maestros frente a grupo, directores, asesores y supervisores, pues también hay momentos en los que se critican, ¿no? Es todo procedimiento el cual no tiene que ver necesariamente con un aprendizaje, con un contenido, el cual se tiene que abordar en el aula. Chavarín, si me permites. Por supuesto, ¿y Kevin? No hay ningún problema, Kevin, adelante. Bueno, fíjense, ahorita que se toca este tema, creo que es un tema muy importante, es una temática que ciclo escolar tras otro se va hablando, es una preocupación y una ocupación de los maestros y de las demás figuras escolares que existen. Yo quisiera comenzar mi primera intervención con una breve experiencia. Ustedes saben, nosotros sabemos que además de las organizaciones que hay de zonas escolares con su supervisor, también existen pues simultáneamente aquellas delegaciones sindicales que más o menos tienen una organización bastante parecida, solamente que aquí el cambio pues es por unas especies de cambios de planillas, ¿no? Por un representante de la delegación, para un representante de la delegación. En este caso, yo recuerdo en mi primer año de servicio que cuando se concursó para ese puesto, una de las planillas me llamó mucho la atención, que llevaba como propuesta eliminar la carga administrativa que estaba en esa zona escolar. Me llamó mucho la atención, yo iba apenas empezando, y escuchando en los pasillos de las escuelas, hablaban de qué era la carga administrativa, a qué se refieren con la carga administrativa. Y había compañeros que hablaban del tema de la planeación, como ahorita lo dijo el compañero Alberto, del tema de los reportes evaluativos. Y esos eran los principales que ellos consideraban como carga administrativa. Aquí hay una parte muy importante, porque creo que debemos de precisar bien esa parte de qué es la carga administrativa, a qué nos referimos como tal, porque yo creo que así a grosso modo la planeación y los reportes evaluativos pues tienen un enfoque pedagógico del cual no nos podemos escapar los maestros, lo tenemos que hacer porque va a favor del desarrollo de los aprendizajes de los alumnos, que es nuestra mayor preocupación. Por eso voy a definir así brevemente: carga administrativa es todo aquel procedimiento administrativo que no necesariamente tiene que ver con los aprendizajes de los estudiantes.
y que en la mayoría de las ocasiones aqueja a los maestros, desviando su atención de los alumnos. Eso es una carga administrativa. La definición, pues es mía, ahí cuando quieran citarme, ¿no? La descarga administrativa se debe entender como aquella simplificación de los procesos administrativos de los centros escolares, ¿no? Una simplificación de esos procesos administrativos que representan la carga administrativa. Aquí la definición, pues ya no es mía, es de Ruiz Javier, 2018. Ahí es un texto cuando guste revisarlo. Ahí mi primera intervención haciendo esta distinción conceptual entre una y otra. Citando a Isaac, ¿de qué año es? No. 2018. 2018. Ah, Isaac. Y citando a Isaac. Bueno, Isaac. Corral Isaac. Bueno, yo estoy de acuerdo con las aproximaciones que han tenido mis compañeros en definir lo que es la carga administrativa. Y pienso que coincido con Kevin porque hay una imprecisión conceptual muy grande y es importante tenerlo en cuenta porque hay cargas que son pedagógicas, pienso, y que suelen confundirse con las cargas administrativas. Y se mete en la misma cuestión y pienso que para un ejercicio de descarga administrativa esta precisión conceptual es muy importante porque también hay muchos procesos de seguimiento que son burocráticos, sobre todo los programas que se convierten en esta carga administrativa. Y abonando también un poco la mirada un poco más amplia a lo que hemos venido comentando, este es un asunto que ya tiene muchos años. Hay varias reformas educativas que ya han detectado este problema, no es reciente. Y a nivel internacional, más lejos de que sea un problema característico de la escuela pública mexicana, a nivel internacional este es un problema que aqueja a todos los sistemas educativos del mundo. Por ejemplo, para comentar una evaluación llamada Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje, más bien conocida como TALIS, en su edición 2018, le preguntaron a docentes que forman parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hablando del presupuesto, en qué se debería de gastar, cuál debería ser la prioridad, y el 55% de los docentes señaló que la prioridad debía ser la contratación de personal de apoyo para disminuir la carga administrativa, para disminuir pues la atención de los docentes en todas estas actividades que no necesariamente implican, como le decían mis compañeros, la atención del aprendizaje de las niñas y los niños. Y esto, pues hemos visto en las dos reformas más recientes que se ha detectado. Por ejemplo, ahí en la reforma de 2013 se hablaba de la escuela al centro, hablando de un par de ejercicios importantes para ir en esta dirección, que fue cambiar la lógica de la aplicación de los programas de arriba abajo y teniendo como factor clave la contratación de personal, que fueron en ese caso los subdirectores. Si recuerdan, por ahí llegó en 2016. Y ya en esta última reforma, pues estamos hablando de un ejercicio de consulta regional de los docentes. Si ustedes recuerdan, se hicieron muchas consultas y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, señaló que uno de los principales reclamos de los docentes eran precisamente la descarga administrativa, es decir, eliminar todo este tipo de actividades que pues nos limitan el trabajo educativo. ¿Y qué es lo que más se ha logrado? Porque el secretario lo puso con palabras mayúsculas, lograr una reingeniería burocrática. ¿Qué se ha logrado? Bueno, detecto dos cuestiones así para ir cerrando mi primera participación, que fue asignar en el calendario escolar una semana para descarga administrativa, así se le llamó. Y por otra parte, en la guía de Consejo Técnico Escolar, señalar muy claro que los productos no van a ser objeto de seguimiento o de carga administrativa. Entonces, creo que pese a ello, no se ha conseguido la descarga administrativa. Y es un elemento que incluso lo podemos ver muy local, pero para investigar sobre ese tema me puse a ver unos videos de la Universidad Complutense sobre diferentes problemas de educación y uno que mencionaba era sobre el daño psicológico que la sobrecarga administrativa causaba en los docentes. Y sí, existe ese daño psicológico, pero también existe ese criterio de que la labor docente es pesada y hay elementos que son para el desarrollo de la formación del alumno, como es la evaluación, como son los procesos de ejercicios, los procesos de planeación, que son extensos dentro de sí mismo, pero vienen a romper esa brecha, esa carga de trabajos a veces que se vuelven extra,
que se necesita a veces un criterio administrativo. Entonces yo lanzo ese interrogante: ¿qué medidas se ha tomado para poder acabar con esta carga administrativa? ¿O cómo han resultado estas medidas? Alberto. Sí, bueno, como bien comentan mis compañeros, respecto, por ejemplo, a mi primer comentario de que efectivamente la evaluación, por ejemplo, y la planeación, pues son parte del proceso evidentemente pedagógico de un docente. Sin embargo, hay que entender que son una de las situaciones principales. Yo creo que sobre todo el tema de la evaluación, que son identificados como las mascotas se alborotaron, que son identificados como una situación externa al trabajo dentro del aula, pues, o sea, a las clases que tiene que desarrollar el maestro con los alumnos. Entonces, en ese sentido, pues es visto como algo extra, algo que le suma al trabajo aparte de que el docente tiene que tener en el aula. ¿Por qué? Porque, bueno, la planeación, los maestros que hemos estado en el grupo sabemos perfectamente que conlleva un trabajo que le tienes que poner un tiempo, tienes que dedicarle también bastante tiempo, bastantes horas para poder realizarlo de manera adecuada. Y la evaluación, pues también es una situación la cual te consume buena parte de tu tiempo y que es un tiempo que no lo puedes hacer en el aula. La revisión de exámenes, las calificaciones como tales son situaciones que tienes que hacer fuera del aula. Entonces, eso es visto por parte de los maestros como una carga extra al trabajo que ya tienen que hacer. Y yo lo estoy diciendo como un maestro de educación primaria que me ha tocado evaluar en un máximo, por ejemplo, de 45 alumnos, que aún así es una situación complicada. Pero, por ejemplo, hay docentes de secundaria, educación media superior, que tienen hasta 300 alumnos, que tienen 250 alumnos, que es una situación complicadísima de evaluar. Sabemos también que hay secundarias que tienen un poco más robustecido el tema administrativo, ¿no? Tienen secretarias para subirles calificación, tienen otras figuras como los subdirectores, los directores, es más amplia la estructura administrativa. Sin embargo, cae en los docentes la responsabilidad de tener que evaluar y otorgar los números. Y en ese sentido, pues es un tema complicadísimo. Y pues también con los docentes, yo por ejemplo pensaba desde la experiencia como maestro en el aula, pues ¿cuáles son las situaciones que de repente nos ponen los pelos de punta? No, número uno, tenemos nosotros un currículum en el cual tenemos que cumplir. Hay aprendizajes que ya están establecidos y que tenemos, si no fechas bien establecidas, dependiendo la zona escolar o el sector en el cual trabajemos, pero hay un momento en el que tienen que ser evaluados. Por ejemplo, yo en el sector donde no he tenido la oportunidad de trabajar, pues hay un examen estandarizado para todos los alumnos que llega en una fecha indicada para todos. Entonces, para ese momento nosotros debimos de haber cumplido ciertos tiempos en relación a los aprendizajes y llega el momento de la evaluación, el cual ya es una indicación de parte de nuestro sector. Pero pues a eso evidentemente se le suman, por ejemplo, momentos en los que te solicitan la estadística, por ejemplo, los años anteriores cuando se vino el tema del CISAT, había que sacar a los alumnos, alumno por alumno, para hacerles una evaluación con estas tarjetitas que realizábamos en matemáticas, por ejemplo. Y son situaciones que nos quitaban tiempo, ¿no? Nos quitaban tiempo en el aula y que pues eran exigencias que había que cumplir. Por ejemplo, el tema del peso y la talla, que son rollos que también tenemos que hacer. Entonces, esos detallitos administrativos, yo creo que ya, por ejemplo, el tema del peso y la talla, el asunto del CISAT, el tema de la revisión de los exámenes, bueno, es tiempo que te consume, ¿no? Como para no poder, tiempo que te consume y que no puedes ejercer, continuar con las clases en el aula, ¿no? De manera óptima. Y como digo, yo creo que los docentes de primaria a veces somos los menos afectados en este sentido, aunque aún así hay tiempo que se nos quita con estas situaciones administrativas. Pero volteamos a ver el tema de los otros grados, de los otros niveles, escolares, pues es un asunto complicadísimo, ¿no? Sobre todo con los docentes de la educación secundaria o de la media superior. Para no alargar más, yo me quedaría con ese comentario por el momento. Yo, Chava, para abonar un poquito a los comentarios que han hecho aquí los compañeros, por ejemplo, Alberto estaba hablando del tema de la evaluación visto como una carga administrativa que yo sé que está sobre la mesa, que tiene un enfoque pedagógico también, invaluable, pero causa cierto ruido, y pongo el antecedente cuando en su momento
No sé si recuerdan, hace unos 4 años, cuando veníamos acostumbrados a registrar las calificaciones en plataformas digitales, nos empezaron a mostrar estas plataformas digitales que venían a agilizar ese proceso de registro y de impresión de formatos, y que de pronto, me parece que fue en el 2017, no estoy seguro de la fecha, pero que de pronto de un reporte de 1 a 2 páginas, nos aventaron un intento de formato como de 20 páginas, de 20 cuartillas, que era un reporte de evaluación donde tenían sus niveles de desempeño y un montón de cosas que tenía que hacer el maestro, que por ahí hay una crítica documentada que de un maestro me llamó mucho la atención, porque decía, bueno, si antes imprimir las boletas me llevaba 40 hojas, con este nuevo formato me va a llevar 200. Y son de esas cosas que uno no alcanza a comprender, de cómo hay iniciativas que en lugar de agilizar o ayudar o simplificar el trabajo del maestro, nos viene a exigir más carga. Ahorita que hablaba también el compañero de la cuestión de la secundaria, no hay que dejar de mencionar también aquí en la primaria a los maestros que están trabajando en multigrado, a los maestros que tienen a su cargo los 6 grupos, en este caso las escuelas unitarias, y que aparte de estar frente a grupo, de tener que cumplir un currículum, tienen que hacerse cargo de la dirección, son administrativos, son intendentes, son veladores, y no reciben más que un bonito por ahí muy irregular de cada año, ¿no? Sí. Y tomando en cuenta que es un alto porcentaje de estas escuelas organizadas en este esquema aquí en Sinaloa y en el país. Sí, incluso ahorita que me lo mencionas, mis 2 primeros años de servicio fue maestro, director, conserje, de todo en una escuela multigrado, y lo que más odiaba era llenar los papeles, los informes de esto, conseguir la firma de esto, conseguir la firma de aquello, y se vuelve un trabajo absorbente, te absorbe en un nivel de profesor, en un nivel de supervisión, en un nivel de ATP, y el problema es que se va pasando la bolita. Los maestros dicen, ¿por qué nos pide tanto el director? ¿Por qué nos pide tanto la ATP? ¿Por qué nos pide tanto el supervisor? ¿Por qué nos pide tanto la SEP? ¿A qué se deberá ese exceso a veces de papeleo? Recordemos diversos programas, las famosas 3 copias en la original con tinta azul. Entonces yo lanzo el interrogante, Isaac, ¿por qué esa gran cantidad de papeles, juntas, informes? ¿Cuándo empieza toda esa buena intención por la educación a visibilizar o afectar la misma educación? Ahorita que escucho las participaciones, me llama la atención sobre todo la parte de la evaluación, cómo está documentada los clics que tenía que dar el profe para subirnos la calificación. El profe Rogelio, profesor normalista de Colima, que aparte de estudiar de dar el nivel superior, que es la normal, también está como maestro frente a grupo. Y ahí por ahí hizo un artículo también, no sé si es el que refiere a Kevin, pero por ahí sacó la cantidad de clics que tenía que dar. Y aquí lo que llama la atención, profundamente lo que me llama la atención, es que es la misma administración educativa que estaba promoviendo la escuela al centro. Es la misma que estaba hablando de los subdirectores, y esta misma administración genera esta carga que pues se quiso ver como pedagógica, pero terminó siendo administrativa, ¿no? Así diagnosticado. No lo digo yo, lo dijo el secretario de Educación, el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma, porque fue una de las primeras cosas que cambió cuando ingresó esta administración. Dijo que iba a acabar de tajo con la carga administrativa y comenzó con esta parte de la evaluación. Fue lo primero, reformó el acuerdo, ¿no? Y como, bueno, yo creo que el sistema en su conjunto está instalado en una lógica de arriba abajo. Los programas no llegan porque las escuelas a veces los requieren, pero no los piden. Entonces se instalan, se imponen, se implementan en esa lógica. Y sabemos que casi todos los programas, sobre todo aquellos que implican recursos financieros, te lo digo porque por la experiencia también de la supervisión nos toca esa parte, es que cuando hay recursos financieros hay que comprobarlos, y eso definitivamente es una carga. Y voy a hacer un poquito también recuperar esta parte del personal multigrado. Guadalupe Avilés el año pasado hizo un estudio precisamente el año pasado sobre el personal docente comisionado, y ahí entra los maestros comisionados, sobre todo los que tienen la comisión en escuelas multigrado, con la dirección. Y es paradójico, porque
Bueno, Kevin es director efectivo, él tiene su tiempo dedicado para tareas directivas, pero un profesor comisionado tiene que lidiar, como lo dijeron, con 6 grados y aparte de la dirección. Y si recordamos, las escuelas que están ubicadas normalmente en contextos desfavorecidos tienen apoyos adicionales o compensatorios, y todo esto llegan a las escuelas e implican más documentación. Entonces, ese es el sistema en su conjunto, ¿no? No es solamente que pues la supervisión llegue, es desde arriba, cómo está implementándose los programas, cómo se instalan, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Fue bien curioso que justamente en el recorte del horario, cuando pasaron de 8 a 6 horas, se instaló una iniciativa, una innovación pedagógica del gobierno del estado de Sinaloa interesante, ¿no? Interesante, que fue cuestiones de activación física, el ABC motriz. Y eso implicó un seguimiento muy puntual que terminó convirtiéndose en una carga administrativa, o por lo menos así percibida por el magisterio, de todas las escuelas de tiempo completo. Una reducción de tiempo, pero más actividades y mayor seguimiento. Sí, y es lo que te mencionaba ahorita. A veces, creo que fue Alberto el que mencionó hace algunas semanas, de que el infierno a veces está lleno de buenas intenciones. Se meten programas, se mete ciertos materiales, pero cada material o cada programa o cada apoyo siempre está ligado a fotografías, subir a una plataforma, llenar una encuesta, mandar esa encuesta, tal, al punto de que he escuchado decir maestros, profe, ya no nos den más apoyos. La verdad es muy cansado llenar todos esos papeles, es muy cansado entregar todos esos materiales. Y es pesado, y más cuando son comisionados. Imagínate un maestro comisionado que es director, un maestro multigrado que está comisionado como director en una escuela, llenar todos esos papeles es fuerte. Por tanto, llega el momento de la reflexión, del tajo, y Kevin va a empezar porque levantó la mano. Sí. ¿Qué podemos cortar? ¿Qué puntos podríamos quitar para mejorar el desempeño docente? ¿Qué carga administrativa tú crees que se puede alejar, pensando tanto en primaria, secundaria, preescolar? ¿Qué no es lo necesario? ¿Qué no es carga administrativa? Mira, yo creo que no tiene desperdicio esta cita que voy a dar. Es del artículo 22 de la Ley General de Educación. Por ahí la saqué de un artículo, y yo creo que tiene relación con lo que estás mencionando. Dice: las autoridades educativas en sus respectivas competencias revisarán paralelamente las disposiciones, los trámites y procedimientos con objetos de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros y lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia. Mira, yo creo que la palabra clave aquí es la simplificación que debe de haber en la estructura oficial de autoridades educativas, de autoridades escolares hacia el maestro. Que la información que se esté solicitando no llegue como tal al maestro, sino que haya procedimientos en los que, digamos, sea mínimo lo que va a ocupar. Creo que hemos caído en una cultura actualmente, ahorita en estas fechas, sobre todo yo lo he visto muy acentuada recientemente, la cultura del reenviado. ¿Cómo hemos visto que solicitudes que llegan directamente de secretaría son reenviadas con el mensajito aquí por WhatsApp, literal, reenviado, y hola, buenas tardes, jefes de sector, y así tal cual llega al maestro? ¿Cuántos procedimientos no se pueden solucionar desde antes con información que ya se ha enviado con anticipación? Los alumnos de rezago, calificaciones, ¿qué necesidad hay de que sea algo repetitivo cuando ya hay información que se puede recuperar sin tener que molestar al maestro de grupo? Lo mencionaban en la entrevista del martes con el profesor Javier, con el profe Javi. Él hablaba de que cómo hay cosas que son muy repetitivas. Entonces, si hay instrumentos que pueden ser llenados, que pueden ser requisitados con información que ya se ha enviado anteriormente, pues ¿para qué se descarga a la base? Entonces, yo creo que aquí la clave es la simplificación. Ahora, hay algunas otras cositas, algunos formatos que son muy específicos que yo considero que se podría hacer algo, vaya. Por ejemplo, a nosotros los directores el formato 911, a mí en lo personal ese formato me duele la cabeza con él,
al sacar fechas, al sacar todo eso, y que habla al final de cuentas de unas condiciones estadísticas que pues sí, en determinado momento se puede utilizar para evaluar el sistema educativo nacional, pero una utilidad práctica, yo en lo personal no se la observo. No sé ustedes si han tenido la experiencia de que llegue alguien de cualquier nivel de gobierno y diga, fíjese, director, que aquí en su 911 puso que le faltaba mobiliario, ahí le va, aquí tenemos o algo que se le vea utilidad, vaya. Yo creo que sí hay cositas que se pueden simplificar y con ello, digamos, suavizar esta carga administrativa y tratar de dejar únicamente los aspectos más importantes y enfocados al aprendizaje de los estudiantes. Isaac, la misma cuestión, ¿qué cortarías? Bueno, ¿qué cortaría? Creo que una pista ya la dimos entre las participaciones, que es tener una precisión total de lo que significa carga administrativa, porque de ahí es donde comenzamos a decir esto es esencial y esto no. En principio de cuentas sería un ejercicio importante tener esa precisión conceptual, que a veces le rehuimos a los profesores porque queremos las cosas prácticas, pero es importante en un ejercicio, como lo dijo el secretario, de reingeniería burocrática. De hecho, Chile está metido ahorita en un importante proceso en este año de esa reingeniería. Muy interesante revisar el caso del sistema educativo chileno. Pero volviendo a lo nuestro, pues miren, yo creo que pasaría en primer lugar y lo más importante es un cambio estructural sobre lo que significa la autonomía de gestión de las escuelas o la autonomía. Cambiar esta lógica de arriba a abajo para que sea una lógica de la escuela hacia arriba, que se implementen los programas que la escuela, la comunidad escolar decida que son relevantes para sus necesidades, porque cuando se implementan de la forma que tradicionalmente ocurre, todo se ve como una carga, porque llegan a solucionar problemas que los profesores a veces ni detectan ellos de sus lógicas. Pero esto es ampliamente discutible porque ni es nuevo la autonomía, ni es la receta para solucionar los problemas. Sin embargo, sí ayudaría a la solución de mucho. Hay escuelas en las que tendríamos que ser cuidadosos porque la autonomía implica competencia y capacidad técnica. Sabemos que los profesores las tienen, pero hay escuelas que por diversas condiciones no ha seguido un proceso de desarrollo institucional o de maduración institucional como quisiéramos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Las escuelas que son consideradas como escuelas de trampolines o escuelas de paso, que pues tienen cambio de docentes continuos. Estas escuelas, pues dotar de autonomía a escuelas que los profesores están cambiando constantemente, pues sería a veces contraproducente estar cambiando estas decisiones que cambien de un momento a otro. Entonces tendremos que hablar de escuelas que ya vayan consolidando un proyecto y es entonces favorecer la autonomía, pero en el sentido más pleno, ¿no?, de la palabra, de elegir los programas para que no se transfiera estas solicitudes de seguimiento, de rendición de cuentas como una carga, sino como un ejercicio necesario para la mejora. Y la segunda cuestión sería pues algo que yo pienso que se ha estado avanzando bien, pero que un poco abonando a lo que decía Kevin anterior, en su participación anterior, que sería implementar la tecnología. Ya sé que ya llegó para quedarse y hay muchas plataformas, pero yo pensaría que necesariamente el sistema tendría que unificar estas plataformas porque hay muchísima información con la que ya se cuenta. Y tenemos ahí que, sí, muchas contraseñas, muchos usuarios. Y yo propondría lo siguiente, que se tendría que avanzar por una plataforma única donde ya estuviera precargada toda la información. La Secretaría de Educación Pública de una u otra manera ya sabe qué niños están inscritos en esta escuela, en este grupo, con qué programas cuenta. Y esto tendría que avanzar de forma importante para evitar también tanto papeleo, como se hace con algunos programas donde ya nada más se ingresa o se valida la información y sin tener que andar brincando de una plataforma a otra. Y en los programas en los que todavía no hay un seguimiento, nomás se los pongo así como apunte. El programa de escuela de tiempo completo, el seguimiento es brutal el que se hace porque hay recursos financieros. Y ahí estaría mi tercera sugerencia, que se revisara sobre todo los programas que implican recursos financieros, una forma más eficaz para pues comprobar, porque eso es dolor de cabeza de muchos. Ustedes recordarán la experiencia que tuvimos con la escuela de tiempo completo, donde de repente, pues bueno, 3, 4 formatos al inicio del ciclo escolar y desgastaba mucho y pues a los directores, a los maestros, pues les generaba una disminución del tiempo dedicado a los niños, pues en estos asuntos que desvían, que es lo primordial. Esa cuestión
Y esa cuestión de los estados financieros es algo que debe de hacerse, ¿no? Debe de hacerse. Sí. Yo considero que ese aspecto es importante también, ¿no? Sí, y se ocupa una modernización en la educación. Chile se modernizó educativamente. No puede ser que la Secretaría de Educación Pública sea una de las instituciones educativas en todo el mundo con más personal administrativo, pero que tengamos en cuestión de tecnología un aparato deficiente. Ya existe el Drive, existen muchos enlaces para lograr eso. Alberto, la misma cuestión. El micrófono. Comentarios sobre que el asunto este de la utilización de la tecnología y la automatización de los procesos, pues porque, y yo creo que, bueno, si no lo arreglan, por ejemplo, en las oficinas centrales de CEP, en Culiacán, por decir algo, pues es bien complicado que a lo mejor lo pongan al servicio del resto de las escuelas. ¿Por qué lo digo? Bueno, cuando uno quiere hacer un proceso de evaluación o de cualquier cosa en la SEP, siempre te piden las cosas pues que necesitas, siempre la documentación. Entonces, si tú has participado en 5 procesos de evaluación, pues son 5 veces que has entregado tu formato único, tu acta de nacimiento, tu constancia de servicios, como si no, parece que estamos trabajando la edad de piedra, pues, o sea, ¿no? ¿Dónde se quedan esos documentos? Sí. No se digitalizan. ¿Por qué? O sea, no hay un sistema que diga que estás o no estás trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Pues en ese sentido. Entonces, lo mismo considero yo que debería de pasar con la cuestión de la estadística, pues tendría que haber un proceso de automatización de estadística en el cual te diga cuántos niños van pasando de grado, posiblemente con las modificaciones, no lo sé, de bajas o de la deserción escolar que pues evidentemente ocurre. Sin embargo, esos yo creo que serían temas que el docente no tendría por qué tocar, pues. Y los temas en los que el maestro se tendría que abocar sería el tema de la planificación y de la evaluación. En esas dos situaciones, desde mi punto de vista, a mí me parece muy adecuado, de amplio debate, pero me parecen correctos. No se han podido aplicar por el tema del ciclo escolar, como se ha llevado a cabo. Y también yo considero que a manera de propuesta sería muy prudente que los consejos técnicos escolares destinaran tiempo de los consejos técnicos a estas dos actividades, a la evaluación y sobre todo a la planificación, porque como bien lo decía ahorita, los docentes, más allá del tema de revisar, los docentes miramos que todo proceso que nos quite tiempo de darle clase a los niños, lo vemos como proceso administrativo, pues. Entonces, que no necesariamente es así, ¿no? La evaluación y la planificación y la planeación, pues no lo son o no son procedimientos administrativos, son parte del trabajo del docente que busca mejorar los aprendizajes en el aula. Sin embargo, no lo haces dentro del aula, no lo haces teniendo a los niños en el salón. Entonces yo considero desde mi punto de vista que sí, los consejos técnicos, yo creo que los consejos técnicos también hubo un momento en el que se volvieron bastante repetitivos, pues llegábamos consejo tras consejo a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, si se brindara un tiempo el cual estuviera destinado a poder planificar actividades que tengan que ver con los aprendizajes esperados que tenemos que revisar en el aula, pudieran ser mejor aprovechados por los maestros, al igual que los temas de la evaluación. Y por supuesto el tema de los maestros multigrado, que tiene mucha razón Kevin en ese sentido, porque o es maestro o es director, pues entonces o está dando clases o está atendiendo temas en la supervisión, y ese es un tema sumamente muy sensible porque al final de cuentas deja a las escuelas que son más vulnerables pues aún más marginadas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque el profe no está, el profe tiene que salir a hacer procedimientos administrativos, los cuales no tendría que estar haciendo y tendría que estar en el salón. Entonces, repito de nueva cuenta, me parece muy adecuado el tema de la descarga administrativa, ojalá sea bien aprovechada por los docentes y que los días de consejo técnicos escolares fueran aprovechados para temas de planeación y para temas de evaluación, y que esto generara también una mayor, vamos a decirlo así, comodidad a los docentes y mayor concentración en las actividades que tienen que hacer, y que no lo tomen como que estas dos actividades particularmente sean temas que les quiten tiempo de cuando no están en el aula, pues cuando no están en la escuela, y que no lo miren como un trabajo extra. Okay. Una de las pocas buenas que ha dejado esta pandemia es el acercamiento de los maestros a los medios digitales. Se ha explorado, se ha descubierto el Drive, se han hecho encuestas. Pienso que nos embaucamos por el camino correcto. Tenemos que seguir explorando ese camino de
ese camino digital, ese modelo de compartir, y tenemos que llevarlo más profundo a las escuelas. Ya dimos los primeros pasos, tenemos que seguir explotando ese modelo y sobre todo tenemos que estar conscientes que la labor principal del docente es educar a los infantes, es educar a los niños, incentivarlos a la búsqueda del conocimiento, que ellos busquen. Por tanto, esa es una labor, es la labor esencial del docente. Y si bien la carga administrativa, hay trabajo administrativo o hay carga que es fuera del salón de clases que es pesada, que es fuerte, se encuentra dentro del mismo proceso de evaluación, pero también existe esa carga que tenemos que ir quitando poco a poco, que vamos a ir tardando, pero pienso que vamos por el camino correcto. Por eso invito a las personas que siguen esta red de educación, a los profesores, que alcemos la voz, que hablemos, que comentemos. Recordemos que la mejor forma de mejorar siempre es haciendo un ejercicio de autoevaluación, cuestionándonos. Bueno, aquí finaliza el programa. Damos, en nombre del equipo en educación, damos muchísimas gracias. Y de nueva cuenta los invitamos a seguir apoyándonos, a seguir participando. Y muchas gracias. Y pues alcemos las voces y a escribir y a comentar y a cuestionarnos qué es lo que necesitamos, porque alzando la voz es como podemos ir mejorando, ir explorando. Muchísimas gracias. Uf.